Y es que por lo general Se está grabando la llamada. siempre hay una confusión porque en realidad son dos términos que van de la mano, ¿ok? Que siempre vamos a verlos juntos, ¿no? Que vamos a ver que incluso los vamos a utilizar de manera indistinta, ¿no? De repente, en vez de decirles yo tengo mi empresa, les puedo decir yo tengo mi organización, ¿no? Entonces, y que en realidad quiero decir empresa. Entonces, vamos a hacer dos términos que en realidad son distintos, pero no son alejados. ¿Qué significa? Vamos a empezar por definir organización, ¿no? La organización es, acá nos dice, es una entidad social, ¿ok? ¿Qué quiere decir entidad social? Quiere decir que es un grupo de personas. Cuando hablamos de dos personas a más, ya estamos hablando de un grupo de personas que trabajan o que colaboran entre sí para lograr el mismo objetivo. Supongamos, yo mañana agarro y me junto con mis mejores amigos y decimos, vamos a, vamos a la playa, vamos a ir a la playa, ¿ok? Entonces, listo, ya somos un grupo de personas, bien. ¿Tenemos un objetivo en común? Sí, ir a la playa. Eso no nos ha convertido de inmediato en una empresa. Simplemente somos un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Eso no nos convierte automáticamente o nos vuelve una empresa. Entonces, eso es, perdón, la organización, ¿no? Cuando un grupo de personas trabaja, colabora entre sí para lograr un objetivo. En cambio, ¿qué es la empresa? La empresa es la suma de una estructura de tareas, de personas, de un ambiente, de tecnologías, ¿ok? Para que pueda formar. La empresa necesita varios recursos para poder existir, ¿ok? Entonces, y dentro de esos recursos, la empresa necesita personas. Y si yo dentro de mi empresa voy a tener un grupo de personas que van a trabajar para poder lograr los objetivos que tiene mi empresa, y acabamos de definir que la organización es un grupo de personas que elaboran entre sí para lograr los mismos objetivos, entonces la empresa dentro de ella va a necesitar lo que es una organización. Por lo tanto, la organización es el grupo de personas, ¿ok? Que trabajan para un mismo objetivo y la empresa es el conjunto, es el conjunto de diferentes estructuras, tareas, tecnologías y dentro de ellos la organización. Por lo tanto, la organización complementa a la empresa. La empresa siempre, sí o sí, va a necesitar una organización, mientras que la organización no necesariamente tiene que ser empresa. Por eso decimos que son dos términos que van de la mano, porque la empresa y la organización van de la mano, pero no significan lo mismo, tienen diferente significado. ¿Podemos utilizar estos términos de manera indistinta? ¿Yo puedo referirme a mi empresa como organización? Sí, puedo hacerlo, es correcto, siempre y cuando nosotros sepamos adecuadamente las diferencias entre ellos. Ahora, una vez que ya conocemos, a ver, cuidado con los micritos, por favor, estimados, ahí creo por ahí un micrito prendido. Ahora que ya sabemos la diferencia entre organización y empresa, vamos a seguir definiendo lo que es nuestra organización, ¿ok? O nuestra empresa. Y vamos a empezar hablando de que las personas es el recurso más importante que tiene una organización y por ende una empresa. Las personas es el recurso, los trabajadores son el recurso más importante que tiene una empresa. Si no, a ver, yo los invito a que pensemos un momentito, ¿ya? ¿Existe actualmente alguna empresa que pueda funcionar sin trabajadores? A ver, ¿qué opinan ustedes? No, Actualmente, ¿existe alguna empresa? Muy bien, por ahí me dicen que no. A ver, pensemos, a ver, pongámonos creativos, a ver si de bueno, repente nos ponemos creativos, ¿habrá por ahí alguna empresa que pueda funcionar sin trabajadores, perdón, que pueda funcionar sin trabajadores? no. No, Ninguno. muy ninguna, por ahí nos dicen, ¿no? A ver, y de repente exacto, de repente podemos ponernos creativos y decimos, a ver, vámonos de repente, a, a ver, vámonos más lejos y vámonos de repente por
Estados Unidos, China, Corea, Japón, países muy desarrollados, donde de repente yo voy a un restaurante, ¿ok? De repente yo voy y pido una hamburguesa y voy directamente a una máquina y ahí pido mi hamburguesa. La misma máquina me procesa el pago. Como son comidas procesadas, agarra, me descarga mi hamburguesa y un robot no se agarran y me traen mi comida y yo como. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, no hay trabajadores, no hay interacción humana, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos decir, entonces no hay trabajadores. Pero nosotros nos ponemos a pensar más a fondo, ¿no? Si estas máquinas fallan, ¿quién tendría que venir a repararlas? Una persona. ¿Quién programa estas máquinas? Una persona. Entonces, siempre detrás de todo proceso hay actividad del recurso humano. ¿Ok? Los recursos humanos son indispensables. El recurso humano no puede faltar en una empresa. Si no, de repente, a ver, les comento. A ver, algunos coleguitas acá han visto esta película Charlie y la fábrica de chocolate, no la que se ha estrenado hace poquito, sino ya la que existe hace varios años, la de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Algún coleguita ha visto esa película? Yo sí ¿O lo he la visto. conoce? Listo, por ahí la han visto algunos, ¿no? Y recuerdan más o menos en qué trabajaba el papá de Charlie. ¿Le recuerdan por ahí? El papá no de Willy Wonka, el papá de Charlie, ¿recuerdan? De dentista, No. poniendo las tapitas. Exacto. El papá de Charles, si es que no la han visto, vean, es una película muy dulce, muy tierna. Es como para poder verla en familia, es una película muy sana y que tiene ciertos mensajitos por ahí, un trasfondo organizacional bastante bonito. ¿Ok? El papá de ese niño Charlie trabajaba colocando tapitas a los dentríficos y a su papá lo despidieron porque lo reemplazaron con una máquina. ¿Ok? Al papá de Charlie lo despidieron y lo reemplazaron con una máquina, para que esta máquina colocaba más rápido. Ya para el final de la película, el papá de Charlie vuelve a trabajar a la empresa, pero ya no en su puesto habitual. El papá de Charlie regresa a trabajar arreglando la máquina que lo había reemplazado. Porque si bien es cierto, ¿no? De repente la industrialización actualmente con esta época con esta era, ¿no? De la inteligencia artificial, muchas personas temen poder ser reemplazados por la tecnología, no va a pasar. Eso no va a pasar. El recurso humano sí es cierto, puede ser optimizado a través de la tecnología, pero no reemplazado porque siempre van a necesitar la interacción humana. Ahora, dentro de estas personas en la organización que estamos definiendo que es lo más importante, vamos a ampliar diferentes términos para poder referirnos a nuestros trabajadores, como funcionarios, empleados, personal, trabajadores, asociados, capital humano, capital intelectual, colaboradores y diferentes términos para poder referirnos a ellos. ¿Ok? Sepan de que no hay un término adecuado para referirnos, pero tampoco hay un término inapropiado. Cualquier término que sea agradable para utilizar con mis trabajadores está bien, ¿ok? Acá no les podemos decir como que lo adecuado, lo correcto es decirles, supongamos, trabajadores, ¿no? Y está mal decirles asociados, de repente no. Cualquier término que yo pueda utilizar va a ser adecuado y va a ser correcto para poder referirnos ante nuestros trabajadores. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo que dice lo que va a decir nuestra ley laboral o nuestras leyes laborales. Y nuestras leyes laborales van a ser bastante claras y se van a referir a nuestros trabajadores con estos términos: trabajadores o empleados. ¿Ok? Se van a referir con estos términos: trabajadores o empleados. Ahora, nuevamente repetimos, no son los términos adecuados dentro de la ley laboral, pero nosotros podemos utilizar otros términos otros términos que sean más friendly, otros términos que sean más apegables, más acogibles. Está perfecto, ¿ok? Está perfecto. Ahora, vamos a ver por acá. Y también, ¿no? Se dice que el recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Por qué? Porque se considera un órgano vital dentro de la empresa, ¿no? Que el recurso humano es el recurso más importante que tiene
cualquier organización. Y así como cualquier recurso que tiene la empresa, este recurso humano necesita llevar una adecuada gestión. Hay que dejar en claro esto, ¿ok? El recurso, la empresa tiene varios recursos dentro de ella. Tiene sus recursos financieros, tiene sus recursos mobiliarios, tiene sus recursos de inventarios y dentro de ellos también tiene el recurso humano. Las empresas para poder trabajar, gestionar con sus recursos, tienen que llevar un adecuado proceso y al igual que el personal, que también es un recurso, que es el recurso más importante, también tiene que tener su adecuado proceso, ¿no? Y aquí podríamos mencionar lo que es el proceso administrativo, que es la planificación, organización, ejecución y control. Es lo mismo para el proceso administrativo, que es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Cómo podemos planificar funciones, cómo podemos organizar al personal, cómo podemos ejecutar estrategias y cómo podemos evaluar o controlar el progreso de nuestro personal, que es lo que estamos buscando aprender en nuestro curso. ¿Ok? Y hasta acá es bastante introductorio lo que estamos hablando. No hemos empezado desde afuera, la diferencia con la empresa y la organización. Hemos ido profundizando a lo que es la organización hasta poder llegar ya dentro, ¿no? Dentro de lo que es la empresa. Y para ello vamos a empezar a ver uno de los documentos organizacionales más importantes que manejamos dentro de una empresa, que es el organigrama. El organigrama es el documento que va a plasmar, ¿ok? El organigrama va a plasmar la estructura organizacional que maneja una entidad. ¿Y qué es la estructura organizacional? ¿Ok? Empezamos por definir. Cuando no sabemos, a veces yo les recomiendo mucho esto a mis alumnos, también se los recomiendo a ustedes. Cuando tenemos por ahí algún término nuevo o algún término que de repente no podemos entender del todo, como por ejemplo, estructura organizacional, yo siempre les recomiendo, de repente algunos ya lo dominan, pero otros no, yo siempre les recomiendo, trabajemos como quien dice, palabra por palabra. Definamos palabra por palabra para poder trabajarlos de manera adecuada y así nos vamos a poder entender mejor. Por ejemplo, si yo menciono la palabra estructura, se me puede venir a la mente una edificación, se me puede venir a la mente un orden, se me puede venir a la mente también armar de repente, algo que se arma, algo que se construye, algo que es elevado de repente, y organizacional, vienen de la palabra organización. Ya hemos dicho conjunto de personas. Entonces, si yo unifico ambos términos, sería la construcción de una estructura dentro de la empresa, armar a los trabajadores, ordenarlos, clasificarlos, ¿no? Y la estructura organizacional es eso, es establecer la jerarquía de una empresa, porque una entidad necesita jerarquías para poder funcionar. ¿Ok? La estructura es como los cimientos que tiene una casa. Si yo construyo una casa sin cimientos, por más grande, por más bonita que la haga, ante el mínimo movimiento se va a caer, porque los cimientos es lo que le da fuerza, es lo que les da seguridad a una casa. Es lo mismo, la estructura organizacional es lo que le da fuerza, lo que sostiene a una empresa, ¿no? Y la estructura organizacional se establece en base a jerarquías, que va desde los puestos con mayor responsabilidad hasta los puestos de menor responsabilidad. De hecho, en la estructura organizacional, hay un autor que nos menciona que esta estructura tiene 5 niveles, y nos habla, o 4 o hasta 5 niveles, y nos habla primero del nivel del ápice estratégico. ¿Qué nos define en el ápice estratégico? Que en el ápice están las cabezas más altas de la empresa, los puestos de mayor responsabilidad de una empresa. Para ustedes, estimados, ¿cuáles serían los puestos más altos de una empresa? ¿Cuáles serían para ustedes las cabezas, ¿no? Los más grandes dentro de una empresa? Para ustedes, ¿quiénes serían el puesto más alto de una empresa? A ver, vamos, para ustedes, dentro de una empresa, imagínense una empresa, ¿cuál sería el director y el gerente? Más arriba todavía, más arriba. Muy bien, llegamos por ahí, Joao.
¿no? El que más arriba del gerente, incluso el gerente va, El el gerente. gerente también va. El subgerente. Más arriba, ya nos mencionaban por ahí, Laura también nos mencionó, al igual que David, más arriba del gerente, ¿quiénes están? Los dueños. El dueño o el subgerente. Claro, ¿no? El dueño, los accionistas, el directorio, la junta directiva, los inversionistas, la junta directiva, los dueños, ¿ok? Ellos son lo más importante en una empresa, ellos son la cabeza de una empresa, ¿no? Y ahora, por lo general, estos dueños también se colocan como gerentes. O de repente esta junta directiva, esta junta de accionistas, colocan un gerente de su confianza o de repente uno de ellos asume la gerencia. Entonces, el gerente también está dentro de este ápice estratégico. Entonces, las cabezas más altas son primero, ¿no? Los dueños, la junta directiva, los accionistas, el presidente, todos ellos, y después ya está el gerente, pero ellos son la cabeza más alta de la empresa. ¿Y cuál es la principal función que ellos tienen? Muy aparte del control, todo ello, la principal función que ellos tienen es establecer sus objetivos. Esa es su finalidad. ¿Ok? La junta aparece fácil, ¿no? En palabras, en definición, parece fácil, pero es más complicado. Ellos tienen que agarrar y establecer la finalidad. Ellos tienen que establecer ellos tienen que establecer los objetivos que quieren, ¿no? Ellos dicen, este año queremos llegar a tal objetivo, queremos llegar a esta meta, este año tenemos que llegar a eso. Ellos simplemente, o no, entre comillas, no simplemente establecen los objetivos que tiene la entidad, ¿ok? Que entre comillas, nuevamente parece fácil, pero en realidad es una tarea bastante difícil. Y después de este ápice estratégico, ya tenemos al personal de línea. ¿Quiénes son el personal de línea? Son puestos que también tienen alta responsabilidad dentro de la empresa, pero ¿cuál es la diferencia pero cuál es algo adicional que el personal de línea tiene? Que el personal de línea tiene también trabajadores a su cargo. Es decir, son puestos que también son de alta responsabilidad, y tienen personas a su cargo. Por ejemplo, en el personal de línea, ¿quiénes entran? Los subgerente de contabilidad, el director de las áreas, los jefes de área, los supervisores. Ahí entra lo que es mi personal de línea, las jefaturas, podríamos decir, que reciben diferentes nombres, ¿no? A veces reciben como supervisores, como jefes, como líderes, como encargados, como gerentes también, pero ellos son mi personal de línea, ¿ok? Este personal que se encarga de recibir los objetivos que tiene el ápice estratégico, y ellos tienen más personal a su cargo. Por eso son los jefes de áreas. ¿De qué se encargan estos jefes de área? Ellos, si bien el directorio, todos ellos se encargan del objetivo, el personal de línea, que son los jefes de área, ellos se van a encargar de crear las estrategias para poder llegar a ese objetivo, ¿ok? Ellos se van a encargar de eso, de crear la estrategia. La junta directiva estableció cuál es su objetivo. Ahora estas jefaturas se encargan de crear las estrategias para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces ellos tienen que ser personas bastante calificadas, tienen que ser personas que tengan bastante conocimiento, bastante experiencia para poder crear una estrategia, porque crear una estrategia no es fácil, ¿ok? Para crear una estrategia yo tengo que conocer primero el camino ida y vuelta y poder crearlo. Y cuando ellos ya tienen esta estrategia, ellos solamente crean la estrategia, nada más. Y ahí viene el personal operativo, que precisamente viene de esa palabra, ¿no? Operativo, de operación, de acción. Que el personal operativo ya son el resto de puestos de trabajo que no ejercen jefaturas, que se encargan de poner en marcha el plan estratégico. Y es el jefe, el personal de línea. El jefe crea la estrategia y distribuye. Disculpe, licenciada, se ha silenciado. No sé si puede activar nuevamente su micrófono. Ya, perfecto. Lo que pasa es que como se silencia
a toda la sala, entonces también me silencian a mí, no hay problema. Muy bien, les hablaba de que el personal de línea son los que establecen la estrategia y distribuyen la estrategia a los demás, a sus demás puestos para que ellos hagan. El personal de línea tiene que ser personas muy capacitadas también para elaborar esta estrategia. Y ahora viene mi personal operativo, ¿ok? Que es el tercer nivel, que este personal operativo ya se encarga directamente de hacer realidad la estrategia. El personal operativo ya se va a encargar de que la estrategia de que se creó ya se vuelva una realidad, ¿no? Vamos a poner, y después de ello tenemos al personal de staff, que el personal de staff, si bien es cierto, no es una persona que está involucrada en el proceso, en la estrategia, igual su apoyo es de gran importancia. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo para que se pueda entender esto, ¿ya? No va a ser tanto un aspecto con un tema organizacional, sino va a ser un ejemplo con un tema bastante sencillo. Supongamos que tenemos tenemos nuestro ápice estratégico y nuestro ápice estratégico dice, queremos una torta de chocolate. Es un ejemplo, le digo, muy sencillo, pero para que se entienda. La junta directiva, los dueños agarran y dicen, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear una torta de chocolate. Ya está. Ya tenemos el objetivo personal de línea, jefes de área. Este es nuestro objetivo, queremos una torta de chocolate. Muy bien, ¿de qué se va a encargar el personal de línea, los jefes de área? Van a agarrar, tengo que crear la estrategia para crear esta torta, para hacer esta torta de chocolate. Es decir, voy a hacer la receta. Yo como jefe voy a crear la receta, ¿no? Agarro y me pongo a hacer mi receta y listo. Una vez que ya tengo mi receta, ahora sí voy a agarrar y voy a decir a mi personal operativo. Esta es la receta, encárguense de hacer la torta. Y mi personal operativo van a ser los que van a agarrar la harina, van a servir, van a preparar, van a hornear y ellos listos, servido, acá está la torta de chocolate. ¿No? Es decir, el personal operativo son los que hacen realidad la estrategia, ¿no? Y el personal de staff, que es personal que no ha intervenido en nada para la elaboración de la torta de chocolate, pero que sin ellos no podríamos llegar al objetivo. ¿Quiénes son personal de staff, por ejemplo? Personal de limpieza de una oficina, ¿no? No van a ver ustedes al personal de limpieza cocinando, haciendo la torta, no están dentro de la estrategia, pero ¿qué están haciendo? Manteniendo orden, limpiando las áreas, que sin ellos no podríamos hacerlo. Personal de vigilancia y seguridad. No, ellos no tocan para nada nuestra torta de chocolate, pero ¿qué hacen? Nos cuidan, nos resguardan, nos brindan portería, nos brindan vigilancia. Entonces, esa es la estructura organizacional. Y en base a este ejemplo que les he puesto, ustedes díganme, el asistente de recursos humanos, ¿en qué línea creen que se encuentra? ¿Se encuentra en el ápice, personal de línea, operativo o de staff? ¿En cuál creen ustedes que se encuentra el asistente de recursos humanos? ¿Ok? Muy bien, Eugenia, el asistente de recursos humanos se encuentra en la línea operativa. Nosotros somos personal operativo, que trabajamos de la mano con nuestro jefe, ¿ok? Con nuestro líder. ¿Y por qué es necesario nosotros establecer esta estructura organizacional? Porque cuando mi empresa tiene estructura organizacional, yo sé quién es mi superior, sé que esa persona está a cargo mío, yo sé quién es mi subordinado, que yo estoy a cargo de esa persona. Nos ayuda a establecer líneas de mando, ¿ok? Es decir, el principal objetivo de la estructura organizacional es eso, es poder establecer líneas de mando y evitar la dualidad de mando, evitar por ahí que se filtre que, por ejemplo, esto pasa mucho en empresas familiares, lo he visto muchísimo en empresas familiares. Esposo y esposa son los dueños de la empresa, ¿ok? Y no tienen un organigrama, no tienen estructura organizacional, nada. El esposo y la esposa son los dueños de la empresa. ¿Qué pasa mucho para el trabajador? Viene el esposo y le dice al trabajador, ¿sabes qué? Este documento hazlo de esta forma. Listo, yo hago el documento de esta forma. Viene la esposa, agarra y me dice, a ver, voy a revisar el documento. Ya está perfecto, envíalo de una vez. Y yo agarro y envío el documento. Y viene el esposo y el documento ya lo envié. ¿Y con autorización de quién? De su esposa, ¿no? Que también es la jefa, también es la dueña.
Pero si yo te he mandado a hacer el documento, a mí me tenías que dar, ¿no? Has hecho mal porque tenías que mostrarme a mí. Pero su esposa me dijo que ya lo envíe, ¿no? Pero yo te he dicho que me esperes. Y eso pasa, y las personas que por lo general han trabajado alguna vez en empresas familiares, todo ello, saben que no es un ejemplo exagerado. Saben que pasa eso, ¿no? Cuando hay dos figuras de mando y encima las dos figuras de mando se contradicen entre sí, los trabajadores se quedan en el limbo de ¿a quién le hago caso? En cambio, si establecemos una estructura organizacional, ponemos, no esposo y esposo se sientan y dicen, ya está, ápice estratégico, los dos somos dueños, solo uno de nosotros puede asumir la gerencia. ¿Quién lo asume? Tú, ya está. Los trabajadores te van a hacer caso a ti. Tú das las indicaciones, tú das las pautas, tú das las reglas, ¿ok? Incluso hasta yo tengo que pautar contigo. ¿No? Entonces, para eso nos ayuda la estructura organizacional, la podemos, es la clave, es la base. A veces algunas empresas te agarran y se cuestionan y dicen, ¿por qué mi empresa no crece? ¿No? O ¿por qué si mi empresa tiene acogida, mi producto es bueno, tengo calidad? ¿Por qué mi empresa no crece? ¿Por qué mi empresa no se desarrolla más? ¿No? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Y la respuesta es muy sencilla. Tu empresa no crece, no digo que necesariamente sea esta la causa, pero en su mayoría suele ser la causa. Tu empresa no crece porque no tiene cimientos, porque no tiene estructura, o porque de repente muchas empresas se enfocan mucho en el crecimiento económico, en el crecimiento de ventas, en el crecimiento de recursos, y no se enfoca en su orden administrativo. En una empresa, entre más crezca, más orden administrativo va a necesitar. Si no, esa empresa se va abajo, ¿ok? Se cae. Entonces, la estructura organizacional es lo que le da forma a nuestra empresa. Es decir, si hacemos una comparación analógica, podríamos comparar que es como el esqueleto que cada uno de nosotros tenemos. Si a nosotros mañana agarran y nos quitan todo nuestro sistema óseo, todos nuestros huesos, nuestro esqueleto, ¿qué es lo que va a quedar de nosotros? Ya no vamos a tener la forma humana que ahorita tenemos, seríamos como una pequeña gelatina de piel y músculos que estaría ahí chorreando por el piso. Nuestro esqueleto es lo que nos da la forma humana, ¿ok? Es igual para la empresa. A las empresas que no tienen estructura organizacional, que no tienen un organigrama, son como una persona sin esqueleto. Son como gelatinitas que están andando por ahí y la gelatina en cualquier momento también se cae, se rompe y se deshace. Ahora, y toda esta estructura organizacional que hemos explicado se tiene que plasmar en un documento. Este documento donde plasmamos nuestra estructura organizacional es el organigrama. ¿Y qué es el organigrama? El organigrama es un gráfico visual atractivo que representa la estructura organizacional de la misma, ¿ok? El organigrama es un gráfico visual que nos muestra la estructura organizacional. El organigrama, ¿por qué decimos que es un gráfico visual? Porque tiene que ser graficado. ¿A través de qué? Puede ser a través, acá vemos, por ejemplo, ¿no? Tipo, acá vemos cómo suelen ser estos gráficos. ¿Y por qué decimos que es atractivo? Porque un organigrama tiene que ser fácil de entender. Precisamente por qué hacemos un gráfico para que sea más fácil interpretarlo, ¿no? ¿Y por qué colocamos aquí un mapa? Colocamos acá un mapa porque el organigrama dentro de la empresa podemos compararlo como si fuese un mapa. Por ejemplo, si yo ahorita a cada uno de ustedes les doy un mapa, agarro a todos y les reparto un mapa, ¿qué es lo primero que ustedes o qué es lo primero que todos deberíamos hacer en este mapa? A ver, ¿qué opinan ustedes? Si yo agarro y les reparto un mapa como el que estamos viendo acá, un mapa de ubicación, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer con este mapa? A ver, ¿quién le puede decir así? Lo primero que deberíamos hacer. Vamos, a ver, vamos, ¿qué opinan? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Exacto. A ver, vamos, los demás, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando alguien te da un mapa? Imagínate que estás en cualquier lado y alguien te dice, toma, que estás de viaje y alguien te dice, toma un mapa de la ciudad para que te puedas guiar, ¿no? Muy bien, primero tenemos que ubicar dónde estamos. ¿Ok? Primero tengo que saber, acá está, ¿no? ¿Dónde estoy en este mapa? Así yo lo quiero utilizar para lo que quiera hacer. Primero tengo ubicarme en el lugar donde estoy.
Exacto, ubicarse, dónde están cada uno de ustedes, porque de ahí el mapa, si yo quiero ir a otro lado, primero tengo que saber dónde estoy para saber cómo llego allá. Si yo quiero saber qué tan lejos está algo, primero tengo que saber dónde estoy yo para de ahí ver la distancia, ¿no? Es lo mismo el organigrama. El organigrama funciona como un mapa dentro de la empresa que nos sirve para ubicarnos dentro de la empresa. El organigrama, si yo sé que he hecho un buen organigrama cuando desde el gerente de la empresa hasta el personal de staff logran ubicarse con facilidad dentro de este organigrama. ¿Y para qué me quiero ubicar yo en el organigrama? Primero, para saber a qué dependencia pertenezco, saber quiénes son mis superiores, de quiénes tengo que obedecer órdenes, en caso que los tenga, quiénes son mis subalternos, ¿ok? De a quienes yo tengo que, quiénes son mi responsabilidad, quiénes son los trabajadores que están en mi misma línea. ¿Ok? Para eso me sirve el organigrama, también para ubicarnos dentro de la empresa. Por ejemplo, les comento, yo empecé a trabajar muy jovencita en una municipalidad, me acuerdo, ¿no? Un municipio, como también se le conoce, muy jovencita, ¿ok? Yo tendría, ¿cuánto? 20, 21 años que ya empecé a trabajar ahí. Y recuerdo que, siempre me acuerdo que las primeras semanas en las que empecé a trabajar, a mí me tenían haciendo de todo, ¿no? Corre, saca copias, corre esto, corre el otro, corre, entrega documentación, corre, vete a la sede que está al otro lado de la ciudad para hacer eso, sí me tenían, y yo feliz de hacerlo, ¿ok? Pero recuerdo que una vez me dijeron, un favor, Vania, mira, se va a ir de vacaciones la secretaria de almacén, corre, déjale por favor su memorándum de vacaciones para que te lo firme. Y yo, ya. Listo, agarré y como yo recién estaba conociendo la municipalidad, dije, ¿dónde será el almacén? No, me imaginé en el primer piso, bajé, no encontré un área de almacén, hasta encontré un almacén, pero no había ninguna oficina administrativa, nada. Y así, me estaba recorriendo toda la municipalidad ida y vuelta, también de repente en un afán, de trabajadora principiante, tenía miedo de preguntar. No quería, era como que me guardaba mis preguntas, ¿no? Como que mis opciones para preguntar me las guardaba cuando fuese realmente importante, ¿no? Y lo que yo podía solucionar veía la forma. ¿No? ¿Por qué en un afán de repente de no querer quedar mal con la empresa o de repente que no vean que esa chica es muy preguntona? Una actitud también que no fue correcta. Pero ya agarré y me recorrí toda la municipalidad y nunca encontré ni una bendita área de almacén. ¿Ya? Y después, y seguí así, por largo rato, ya al final creo que ya me había ausentado mucho tiempo en la oficina que regresé y me dijeron, ¿entregaste? Sí, les dije, ¿no? Pero lo tenía ahí guardado todavía, no lo había entregado. Y dije, ya después veo cómo hago. Y recuerdo que un practicante, un pasante, un aprendiz del área, que ya estaba más tiempo que yo, este aprendiz ya estaba como unos 6 meses más tiempo que yo en la entidad, agarró, era más o menos de mi edad. Y me dijo, Vania, ¿qué haces? Y le dije, ay, mira, amigo, te cuento, me han pedido enviar este documento y no sé dónde es, dime dónde es. Y este aprendiz me dijo, no te voy a decir dónde es, pero ven. Agarró, abrió un escritorio que manejaban los practicantes y sacó su organigrama, que su organigrama estaba todo viejo, estaba todo garabateado, doblado, ya estaba viejito el organigrama, y me dijo, a ver, ubica dónde en este organigrama ¿dónde está el área de almacén? Y yo agarré, busqué y le dije, mira, acá está. ¿No? ¿Y dónde está? El área de almacén, supongamos que está acá, ¿no? Ya, acá, está dentro del departamento de logística, supongamos acá. Listo, me dijo, ¿y tú cuando te has recorrido toda la municipalidad, has visto la oficina de logística? Sí, en el segundo piso, un cartel grande ahí que dice, ¿no? Departamento de logística. Y me dice, ya está. Si tú sigues buscando a la secretaria de almacén, nunca la vas a encontrar. Pero ahora que ya has visto que en el organigrama almacén está dentro de logística, entres a oficina de logística y pregunta a los 3 secretarios que están ahí quién es de almacén y ahí te van a decir, efectivamente fui, entré, estaban los 3 secretarios, pregunté quién es de almacén, la señora me dijo yo, listo, me acerqué, le notifiqué y listo. Ya está, es decir, utilicé el organigrama para poder ubicarme dentro de él, dentro de la empresa, ¿no? Lo utilicé como un mapa, una guía, y desde ahí yo ya aprendí al menos a siempre movilizarme con mi organigrama, porque a veces ya ni siquiera me decían secretario, secretaria de almacén, a veces me decían, córrele, Carlos, donde Carlos, deja donde Juan, deja donde Pedro, deja donde Luis, y yo, ¿quiénes serán ellos? ¿No? Ahí, en mi organigrama, a buscar, ¿no? Por ahí me dicen, o sea, podemos decir
que en una empresa de organización puede ser representada como una pirámide, sí. Claro que sí, de hecho, acá lo que estamos viendo, esto es una pirámide, sino que no es la forma cotidiana, pero acá es una pirámide, donde vamos desde la punta más alta hasta lo más bajo, ¿ok? Que eso sea de paso, no es correcto decir puestos de mayor importancia y de menor importancia, no. El término correcto es puestos de mayor responsabilidad y menor responsabilidad, ¿ok? Ahora, también vamos a ver lo que es, ahora, entonces, acá vemos diferentes tipos de organigramas, ¿ok? Entonces, el organigrama va a ser uno de los documentos más importantes que vamos a manejar y ustedes van a ver cómo al pasar nuestro curso, vamos a ir, más y más, o mejor dicho, que al pasar nuestro curso, siempre vamos a ir regresando a lo que es el organigrama, en nuestras diferentes sesiones. Y dentro del organigrama, precisamente, nosotros queremos ubicar nuestro departamento de recursos humanos, que es ahí donde queríamos llegar. ¿Ok? Ahí es donde queríamos llegar, a nuestro departamento de recursos humanos, que es a lo que hemos venido, ¿no? A aprender sobre la administración de recursos humanos. Y vamos a hablar un poquito sobre de qué se encarga este departamento de recursos humanos. Importante mencionar el concepto de recursos humanos. Recursos humanos es un departamento dentro de las empresas en el que se gestiona todo todo lo que tenga que ver acerca de los trabajadores, ¿no? De hecho, actualmente en la ley de Perú se dice que las empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿ok? Las empresas que tienen más de 100 trabajadores están en la obligación de contar con un departamento de recursos humanos. ¿Ok? Están en esa obligación. Ahora, este departamento de recursos humanos se va a encargar de toda la gestión acerca de, ¿ok? Se va a encargar de toda la gestión acerca de los trabajadores, es decir, exclusivamente de los trabajadores. No es que el departamento de recursos humanos se va a encargar de administrar a los trabajadores y el área de ventas, no. O administrar a los trabajadores y de repente por ahí, y a los trabajadores y no lo sé, y los inventarios, no, únicamente se va a encargar de los trabajadores, ¿ok? Únicamente se va a encargar de ellos. ¿Y desde qué temas pueden ir? Pueden ir desde el reclutamiento, selección, la contratación, la bienvenida, la formación, la promoción, la capacitación, las nóminas, los despidos, ¿ok? Básicamente esa es la gestión que se encarga en recursos humanos. Ahora, seguimos. Y para ver la importancia, ahorita tocamos este caso práctico. Ahorita regresamos a nuestro caso práctico, ¿ok? Primero quiero que toquemos el tema de los objetivos de los asistentes de recursos humanos. De hecho, también es importante mencionar que el área de recursos humanos la vamos a encontrar con diferentes nombres, ¿ok? No necesariamente la vamos a encontrar como departamento de recursos humanos, sino que vamos a encontrar esta área de repente como gestión de personal, como el área de desarrollo de personal, desarrollo de talentos, administración de personal. Vamos a encontrarla con diferentes términos, pero al final sus funcionalidades son los mismos. Y dentro de esta área, ¿qué es lo bonito de nuestra área de recursos humanos? ¿Ok? De hecho, ¿qué es lo bonito de nuestra área de recursos humanos? Lo bonito es que tenemos campo ocupacional para diferentes carreras, ¿ok? De hecho, si es que nos enfocamos un poquito de carreras que en nuestro país, por lo menos, ¿no? En Perú, o de la mayoría de los coleguitas, ¿no? En Perú, por ejemplo, solo hay 2 universidades que tienen carreras netas y específicamente para el trabajo de recursos humanos. Una es la Universidad San Martín de Porres en Lima,
que tiene su carrera de gestión de personal, su carrera profesional de 5 años, ¿ok? Y otra es la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene su carrera de relaciones industriales, que son las únicas 2 carreras en el Perú que son netas y específicas, ojo, carreras profesionales, porque técnicas también hay bastantes, ¿ok? Pero son las únicas 2 carreras profesionales que tienen, que son netamente del recurso humano. Pero nuestra área de recursos humanos tiene campo ocupacional para todos. Por ejemplo, el abogado puede trabajar en recursos humanos. ¿Mediante qué? Mediante el derecho laboral, contrataciones, por ahí juicios, asesorías legales. El contador puede trabajar, claro que sí. ¿En qué? En la parte de nóminas, de contrataciones. El psicólogo puede trabajar, sí, en la parte de qué? En la parte de capacitaciones, de reclutamiento, selección de personal. El administrador puede trabajar, sí, en la parte de qué? Administración documentaria, administración de contratos. El ingeniero industrial puede trabajar, claro que sí, en la parte de jefatura de área, control de calidad, control de procesos, auditoría de personal. ¿Ok? Se dan cuenta que nuestra carrera, incluso, ¿no? El asistente social también entra parte de recursos humanos, porque también él tiene que ver toda la parte de bienestar social. Relaciones públicas, no tanto para recursos humanos. Relaciones públicas tiene su propia área, que precisamente se llama relaciones públicas, que ellos se encargan podríamos decir, del marketing de la empresa, de áreas de áreas de repente también de eventos, organizaciones que tiene la empresa. De hecho, relaciones públicas es una carrera muy, muy bonita, ¿ok? Y también puede tener campo dentro de recursos humanos, ¿ok? También puede tener campo, pero podría de repente tener un poco más de campo en lo que es área de selección, áreas de capacitación, área de desarrollo organizacional, también tiene campo, el relacionista público, pero a mi modo de, ojo, no es que mi modo sea ley, pero a mi modo de verlo es que un relacionista público en recursos humanos se estancaría, cuando en las áreas precisamente de relaciones públicas tiene cantidad de campo laboral para crecer, y en las áreas de relaciones públicas tienen, por ejemplo, lo que es periodismo, tienen lo que es protocolo, tienen lo que es redacción, tienen lo que es revista. ¿Ok? Y ahí tienen, por ejemplo, relacionista público en protocolo, nada como pez en el agua. ¿Ok? En protocolos, por ejemplo, ¿no? Pero también puede tener, en desarrollo de personal puede tener campo. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito de nuestra área de recursos humanos, que tiene campo para todos. ¿Ok? Ahora, y el encargado de recursos humanos, ¿quién es directamente? ¿No? Es el jefe, es un personal de línea el que se encarga de estos recursos humanos, pero de esta área de recursos humanos, y tiene demás trabajadores que están a su cargo. Pero dentro de todos estos trabajadores, tiene que haber un trabajador o tiene que haber alguien que pueda asistir directamente a toda el área en general, ¿no? Y eso es importante mencionar, que el asistente de recursos humanos no es un asistente ejecutivo. El asistente de recursos humanos es un asistente administrativo. Y por ahí nos pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia, Miss, entre un asistente ejecutivo y un asistente administrativo? Que el asistente ejecutivo se encarga de trabajar netamente para su jefe inmediato, ¿no? Es decir, ¿de qué se encarga este jefe, este asistente ejecutivo, ¿no? De poder trabajar directamente con su jefe inmediato, en el sentido de que él puede ordenar sus agendas, de que él puede manejar de repente eventos que tiene el jefe, documentación propia del jefe, ¿no? Ese es un asistente ejecutivo, ¿no? El que trabaja mano a mano con su jefe. El asistente de recursos humanos, que es un asistente administrativo, es un asistente que va a apoyar a toda el área, a todos los puestos de trabajo que están dentro del área. Y dentro de ellos, lógicamente, también va a apoyar al jefe directo. ¿No? Esa es la diferencia entre ambos asistentes, ¿no? Y tiene que ser necesariamente un asistente administrativo, porque el asistente se encarga de diferentes procesos, ¿no? El asistente, en realidad, claro, el asistente es personal de confianza. No entraría el asistente como personal de confianza. El asistente ejecutivo sí podría ser personal de confianza, pero el asistente de recursos humanos, que es un asistente administrativo, no.
no entraría a ser personal de confianza, ¿ok? O de repente, pero no, más que todo, no es habitual, ¿ok? Y ahora, y vamos a ver algunos objetivos del asistente de recursos humanos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener plasmado este asistente de recursos humanos? Primero, poder brindar asistencia en el proceso de reclutamiento y contratación, ¿no? Recuerden, básicamente, si hablamos de los objetivos principales del asistente, podríamos resumir en que son los mismos que tiene el jefe, solo que este va a tener en calidad de asistencia. ¿Ok? En menor responsabilidad. Por ejemplo, también un objetivo del asistente de recursos humanos es atender a los colaboradores dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Y es que siempre los trabajadores van a acudir al área de recursos humanos para poder solucionar sus dudas, para poder resolver las dudas que puedan tener, y para eso está el área de recursos humanos, para atender a los trabajadores. Nosotros trabajamos por y para los trabajadores, ¿ok? Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, un trabajador agarra y dice, mañana es mi cumpleaños. ¿La empresa tendrá alguna política de darme el día libre o de repente algún bono o algo? No lo sé. Voy a ir a preguntar a recursos humanos. ¿Y qué esperan estos trabajadores de recursos humanos? Esperan una respuesta. ¿Ok? Esperan. ¿Y qué pasa si viene el trabajador y me dice, un favor, señorita, mañana es mi cumpleaños y quería saber si la empresa tenía alguna política o algo por los cumpleaños, ¿no? Y yo agarro y le digo, a ver, me parece que no, la verdad, ¿ah? O le digo, uy, no sé, tendría que averiguar, pero no, ni idea, la verdad, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta sería esa? El trabajador diría, si recursos humanos no me puede dar la respuesta, entonces, ¿a quién voy a acudir? ¿Ok? Y esa es la pieza clave, ¿no? Si recursos humanos no le da una respuesta a nuestros trabajadores, entonces ellos, ¿a quién van a poder acudir? ¿Ok? Para eso está el área de recursos humanos, ¿no? Y lo ideal es que se puedan seguir instancias, ¿no? ¿Y cómo es seguir instancias? Seguir instancias es que el trabajador debería preguntar a su jefe inmediato y el jefe inmediato poder acudir al área de recursos humanos, ¿no? Pero en recursos humanos también trabajamos bastante con lo que son las políticas de puertas abiertas, o se debería trabajar. ¿Qué son estas políticas de puertas abiertas? Cuando tú, trabajador, tengas alguna duda o algo que necesites que sea aclarado, ten la libertad de venir al área y poder manifestarte. ¿Ok? Esas son las políticas de puertas abiertas. Y de hecho, recursos humanos somos como un nexo, somos como un puente que debe haber somos como, claro, como un puentecito que debe haber entre, básicamente, entre la gerencia general de la empresa y los trabajadores. De hecho, se dice que la gerencia general de la empresa y los trabajadores deberían tener el menor contacto posible. ¿Por qué? Porque para eso está el área de recursos humanos. Pongámonos a pensar, el gerente de una empresa tiene diferentes responsabilidades, ¿ok? Él no solamente ve por el personal, él tiene que ver por el dinero, por los insumos, por las ventas y también, lógicamente, por su personal. Pero el gerente automáticamente dice, es mucho trabajo para mí, es demasiado trabajo para mí, no puedo hacerme cargo de tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el gerente? Necesito apoyo, necesito ayuda. Y es por eso que existen lo que conocemos como las dependencias, ¿no? Es por eso que existen estas dependencias que agarran por ejemplo, el gerente no puede encargarse él solo de la parte contable de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene una gerencia de contabilidad que ellos sí se van a encargar de esa área, ¿no? El gerente no se puede encargar directamente de las ventas, entonces por eso tiene un área de ventas que ellos sí se van a encargar de esa área de ventas, ¿no? Entonces, para eso básicamente existen las gerencias, ¿no? Para ello. Ahora, lógicamente, como el jefe inmediato no se puede encargar directamente del recurso humano, para eso está la gerencia de recursos humanos, para que se pueda hacer cargo de este personal. Incluso se dice que si un problema llega a pasar del gerente
o llega a pasar, perdón, del trabajador al gerente, nosotros hemos fallado como recursos humanos. ¿Ok? Los problemas deben solucionarse con nosotros, no deben pasar más allá. Y si un problema pasa, si un problema llega allá, nosotros hemos fallado como jefes o como gerentes o como encargados de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Otra gestión que también tenemos nosotros es procesar llamadas y correos entrantes. Y a veces cuando menciono esta parte, ¿no? Con las personas, con los colegas de recursos humanos, me dicen, pero mis, esa no sería de repente una función que va un poquito más para de repente, secretarias, áreas de asistencia, de repente. Sí, el secretaria se encarga de ello, ¿ok? Pero ¿por qué también es importante mencionar esta gestión? Porque, de hecho, nosotros tenemos diferentes entidades fiscalizadoras laborales, ¿ok? ¿Y cuáles son estas entidades fiscalizadoras laborales? Son, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, ¿ok? Incluso, ¿no? Hasta la SUNAT. ¿Y de qué se encargan estas áreas fiscalizadoras? Estas áreas fiscalizadoras se van a encargar de atender denuncias, observaciones, quejas o algo que pueda haber dentro de mi empresa. ¿Ok? Y estas áreas se van a encargar de supervisar que todo esté yendo bien. Pero en el caso, por ejemplo, de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, antes de la pandemia todavía, la SUNAFIL venía a notificarte bonito. La SUNAFIL venía y te decía, la SUNAFIL venía y te decía, venían, ¿no? La SUNAFIL con sus gorritos, con sus cositas así, venían y te decían, somos de la SUNAFIL, hemos venido a supervisar, hemos venido a evaluar todo ello, ¿no? Y listo, pero después, ya durante y después de la pandemia, ya esas formas de notificaciones ya no las han aplicado. ¿Cómo te notifican ahora? Ahora la SUNAFIL agarra y te notifica de la siguiente manera. Agarra y te dice, agarra y te mandan a tu casilla electrónica. ¿Ok? ¿Qué es la casilla electrónica? Es como un buzón de correos, pero no es un correo electrónico, sino que es una casilla a la cual tú accedes con tu clave SOL. Y en esta casilla tú tienes que estar siempre atento a ver qué tipo de información te llega, porque al menos la SUNAFIL es bastante rígido la SUNAFIL es bastante rígida en sus funciones, ¿sabes? Bastante rígida la SUNAFIL. ¿En qué sentido rígida? En el sentido en el que si te notifican hoy día, te dan un plazo máximo, así de 2 días para que envíes, no te dan una semana. Y si tú agarras, la SUNAFIL te notificó, pasaron varios días y tú nunca respondiste, nunca hiciste caso, pues te puede caer una multa. Y eso lo vemos en los correos electrónicos, en todo ello, y por eso es preferible que el asistente se haga cargo de la correspondencia del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque él va a tener los conocimientos necesarios para poder discernir qué información es importante, qué información es instructiva, qué información es necesaria, qué información no es necesaria. El asistente va a estar en la capacidad de poder discernir entre esa información. Redactar y distribuir documentos, lógicamente, que también es parte de funciones administrativas, mantener la información de base de datos actualizada de los trabajadores específicamente, cuando nuestros trabajadores de repente tienen una nueva dirección, de repente se tiene un nuevo grado profesional, entonces también siempre mantener esa información actualizada. También por ahí programar citas, reuniones, elaborar informes y hojas de cálculo cuando hablamos sobre todo en esta parte de planillas. Entonces, estos son algunos de los objetivos que tiene, que son, podríamos decir, las tareas genéricas. O sea, no crean que la asistencia de recursos humanos solo se limita a eso. Son tareas genéricas que tiene, porque en realidad van mucho más. Por ejemplo, vamos a ver de repente algunas tareas que van a ser un poco más, algunas tareas que van a ser un poquito más ya dirigidas a la gestión administrativa. Por ejemplo, acá hay una muy importante que parte importante de la función del asistente de recursos humanos va a ser administrar la nómina y preparar las boletas de pago.
¿ok? Esta es una de las tareas más importantes del asistente, ¿no? Redactar documentos en los contratos es parte, puede ser en realidad hay un montón de documentación que se maneja en recursos humanos. Parte de ellos son los contratos, que también el asistente puede encargarse de los contratos. El asistente puede encargarse de redactar memorándums para otros trabajadores, indicaciones, llamadas de atención. El asistente también se puede encargar de redactar de repente informes sobre manejos de áreas, sobre labores hechas, bastante documentación, y parte de ello también puede ser los contratos, ¿no? Para responder la pregunta que nos hace nuestro colega. Ahora, en cuanto a la gestión administrativa, estamos hablando ahorita de las boletas de pago. ¿Ok? ¿Qué es? Una vez los trabajadores reciben su sueldo, nosotros tenemos los trabajadores en planilla, lógicamente, nosotros tenemos que entregarles las boletas de pago. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar una boleta de pago? Tenemos como plazo máximo 48 horas después de haber realizado mejor, 48 horas después de haber realizado el pago a mis trabajadores. Es decir, la boleta de pago se entrega después del depósito, no antes, después del depósito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que buscamos con esta boleta de pago? Básicamente lo que buscamos con esta boleta es que al momento en el que el trabajador firma la boleta, nos está dando, nos está diciendo, está aceptando, primero que nada, cuando un trabajador firma la boleta, le está dando la conformidad de que está de acuerdo con el monto que figura en la boleta, que no hay quejas, que no hay observaciones, que me tenían que pagar más o menos, no. Y segundo, al firmar el trabajador la boleta, está dando fe de que efectivamente está percibiendo ese monto. ¿Ok? Al firmar la boleta, le está diciendo de que efectivamente yo estoy de acuerdo con el monto y estoy recibiendo este monto, ¿no? Ya me han pagado este monto. Con eso es que nosotros, por eso es que hacemos firmar la boleta. Ahora, firmar la boleta es obligatorio, no es voluntaria la entrega de las boletas. Alguna vez escuché que en una empresa donde estaba trabajando, que una vez la jefa agarró y les dijo, no es mi responsabilidad entregar su boleta de pago, es la responsabilidad de cada uno. No, es obligación de la empresa entregar esta boleta, porque si yo no entrego la boleta de pago, ok, y un trabajador me denuncia, cualquier instancia de fiscalización laboral me puede multar. ¿Y hasta cuánto puede llegar la multa? Hasta 4 unidades impositivas tributarias, tomando en cuenta que la unidad impositiva, que la UIT está actualmente por encima de los 5.000 soles, estamos hablando de hasta 20.000 soles. Me preguntan por ahí, si se envía por correo electrónico, en mi entidad me lo envían por correo y no firmo nada. Muy bien. También la SUNAFIL acepta, ¿ok? También acepta el envío de las boletas por correo electrónico, ¿ok? Pero ahí sí, como dice el colega, no, yo no firmo nada. Perfecto, pero tampoco respondes el correo. ¿Por qué? A eso se llama el silencio administrativo positivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo un documento y no respondo nada durante los siguientes 7 días, significa que estoy de acuerdo con lo que me han enviado, que no tengo observaciones. Por lo tanto, ahí diríamos está todo bien, todo ok, todo good. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no he respondido. Y ojo, por ejemplo, la SUNAFIL también ahora acepta el envío de las boletas electrónicas o virtuales. ¿Ok? Tenemos muchos medios por los cuales podemos enviar las boletas, por ejemplo, por correo electrónico, correos corporativos, por WhatsApp corporativos, también tenemos aplicativos, por ejemplo, hay un aplicativo que se llama Tu Recibo, ¿no? Hay muchos, DocuSync también, ¿no? Donde yo puedo agarrar y puedo enviar por ese medio mi boleta de pago, mi trabajador le da una firma virtual y listo, ¿no? Con eso ya está. Con eso ya está, ¿no? Mi boleta. ¿Ok? También podemos trabajar de ese modo. Pero ahora, supongamos que, ¿cuál es el error? El error y lo que no puede pasar es que yo no entregue la boleta a mis trabajadores.
¿ok? Eso es lo que no puede pasar. Yo sí o sí tengo que entregarles las boletas. Ahora, por ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que de repente, por desconocimiento o por de repente descuido o, no, o algo que pudo haber pasado, yo no entregue yo no haya entregado la boleta a mis trabajadores, ¿ok? Puede que pase eso, ¿ok? Por desconocimiento, por error, por lo que pueda pasar, de repente me olvidé y no entregué esta boleta a mis trabajadores. ¿Qué es lo que puede pasar? Muy bien, ya hemos dicho, ¿no? Si yo no entrego esta boleta y para mi mala suerte me cae una fiscalización laboral, yo ya sé que me va a caer una multa, ¿ok? Pero ¿hay alguna forma de que yo pueda solucionar o evadir esta multa? Sí, sí va a haber una forma, ¿ok? Que por única vez la SUNAFIL te va a dar la opción de que puedas solucionar esto. ¿Cómo? La SUNAFIL te va a decir, preséntame un documento alterno en el que me demuestres que verdaderamente tú has cumplido tus obligaciones laborales, es decir, que tú le has pagado a tus trabajadores. Demuéstrame ese documento y yo te voy a hacer valer, yo te voy a quitar esa multa. Lógicamente, te vas a tener que poner al día te vas a tener que poner al día, ¿no? En pagar las boletas de pago, pero preséntame ese documento alterno. ¿Y cuál puede ser ese documento alterno? Puede ser, por ejemplo, recibos, vouchers de pago de depósito. De repente yo fui de depositar a mis trabajadores a su cuenta sueldo y me generaron un voucher. Ese voucher es una evidencia, por ejemplo, ¿no? De repente, a mis trabajadores, cada que les pagaba, les hacía firmar un cuadernito de egresos, todo ello, eso puede ser, ¿no? Y ahí puedo solucionar. Pero, por ejemplo, les comento, una vez tuve un problema un problema similar con un jefe, y no, con un jefe de otra empresa. Y agarró y me dijo, mira, me ha caído una multa, a este jefe le cayeron 3 UITs de multa. Y en ese entonces no era mucho, porque la UIT estaba como 3,000 y tantos soles, era casi 10,000 soles. Y me dijo, mira, me ha caído 10,000 soles de multa. Y le dije, ya, a ver, ¿usted tiene algún otro documento donde conste que le haya pagado a sus trabajadores? Me dijo, sí, yo tengo los vouchers. Me dijo, ya, perfecto. Le dije, envíeme eso y eso envíeme eso y ya, y con eso lo arreglamos, lo solucionamos. Y lo que este jefe me envió fueron capturas de Yape. Este aplicativo para enviar dinero de forma más fácil, más rápida, me envió eso, capturas de Yape. A mí la SUNAFIL, al presentar eso, no me iba a aceptar esas capturas, me las iba a rechazar. ¿Por qué? Y no tanto porque sea un aplicativo que no sea del todo formal o porque sea un aplicativo que de repente no resulta tan eficiente, ¿no? Uy, me parece que estoy silenciada, a ver. Creo que, a ver, permítame un momentito, creo que estoy silenciada de la llamada. Ah, no, No, estoy bien. está Ya bien. está. Ya. No, gracias, estimado. Ok, no tanto por eso, sino porque yo puedo yapear a una persona una cantidad de dinero y nada me dice que eso es de su sueldo. Yo le puedo yapear a una persona porque le debo plata. Le puedo yapear a una persona para que compre material. Le puedo yapear a una persona porque le quiero regalar. Nada de eso certifica que verdaderamente sea de su sueldo. Incluso si es que yo a mis trabajadores les deposito su sueldo a una cuenta de ahorros, tampoco eso me certifica que verdaderamente sea de su sueldo. Puede ser por cualquier motivo, ¿no? Entonces siempre va a ser necesario pagar a mis trabajadores. Ojo, siempre hay que tener mucho cuidado con las formas de pago, ¿no? Buscar la manera adecuada de pagarles, pero yo no me tendría que preocupar por nada de eso si simplemente agarro y cumplo con la obligación mensual de entregar las boletas de pago. Si cumplo con eso, no tengo por qué más preocuparme. Ahora, también vamos a ver por acá, atender a los colaboradores, ya hemos visto con que las... no, perdón, me he bajado, ya está. Vamos a ver también por acá acá había otro término importante que quería tocar con ustedes. Ya, aquí está. Actualizar el archivo de cada empleado a lo largo de su carrera dentro de la empresa. Todas las empresas manejamos archivos, pero son archivos
de los trabajadores dentro de las empresas. Estos archivos se conocen como legajos de personal. ¿Qué es un legajo de personal? Un legajo de personal es como un historial que tiene el trabajador dentro de la empresa. Este legajo de personal va a contener información bastante privada del trabajador. ¿Desde qué va a contener? Va a contener desde el CV del trabajador que utilizó para postular al puesto de trabajo, va a contener también lo que va a hacer fichas de repente que haya llenado para su postulación, DNI, sus documentos de identidad de familiares para sus beneficios laborales como esposa, hijos menores de edad. Va a contener de repente, si yo le envío al trabajador un memorándum con indicaciones específicas, se va a su legajo. Si el trabajador me presenta una solicitud de vacaciones, se va a su legajo. Si el trabajador de repente subió de grado y me trae copia de su título, a su legajo. Todo lo que tenga que ver con el trabajador se va a ir a su legajo, porque este legajo va a ser su historial dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, este legajo de personal contiene toda la información de un trabajador. ¿Ok? ¿Para qué la tenemos nosotros? Porque siempre va a ser necesario administrar, siempre va a ser necesario por ahí, cuidar de estos aspectos, ¿no? De los trabajadores. Pero ¿qué es lo que muchas veces nos pasa? Sobre todo cuando el trabajador ya se va de la empresa, ¿no? Cuando el trabajador renuncia o sobre todo cuando el trabajador se va, pero no se va contento con la empresa, ¿no? Muchos trabajadores se pueden ir disgustados por diferentes razones, ¿ok? Se pueden ir disgustados por no les gustó el trabajo, no lo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos trabajadores a veces vienen y nos dicen, bueno, hoy es mi último día de trabajo, así que por lo tanto quiero que me den mi legajo de personal, me lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque ya es mi último día en la empresa, porque aparte contiene información mía que es muy privada y yo no quiero que la empresa se quede con esa información. Así que por favor solicito que me devuelvan mi legajo de personal. Yo les pregunto, estimados, ¿ustedes creen que un trabajador tenga el derecho de llevarse el legajo de la empresa, tomando en cuenta que este legajo es información suya? ¿Ustedes creen que un trabajador tenga derecho a poder llevarse su legajo de personal? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí o creen que no por ahí? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá o no habrá derecho? Por ahí nos dicen que sí. A ver, vamos, los demás, ¿qué opinan, no? ¿Ustedes creen que el trabajador pueda tener el derecho de decir, quiero llevarme mi legajo de personal, ¿no? Porque hay información suya personal, ¿no? A ver, vamos, coleguitas, opinemos todos. Recuerden que nuestro curso tiene que ser bastante participativo. Yo necesito leer, necesito ver cuáles son sus opiniones, ¿no? Y es que el trabajador sí va a tener derecho a ese legajo, pero no a llevarse el original. ¿Por qué? Porque ahorita la empresa podría ponerse en el mismo plan. La empresa podría decir, tú te quieres llevar tu legajo porque hay información tuya y no quieres que nos la quedemos. Ya, pero es que en ese legajo también hay información de mi empresa. Y yo tampoco quiero, así como tú no quieres que la empresa se quede con información tuya, yo tampoco quiero que tú te quedes con información de mi empresa. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Acá entre los dos lo destruimos el legajo. No, ¿ok? No. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? Primero que nada, el legajo es un archivo que aunque contiene datos del trabajador, quien es el autor de ese legajo, quien lo ha elaborado, es la empresa. Por lo tanto, un documento o un archivo le corresponde a su autor, a su dueño. Por ahí nos dice, una consulta, ¿el legajo debe contener toda la información o se podría considerar solo preferentemente toda la información? ¿Ok? Preferentemente toda la información del trabajador. ¿Por qué? Porque sí es cierto que los legajos nos pueden llegar a armar una papelería total, pero necesito yo los antecedentes de mi trabajador. Nunca sé para qué, pero siempre los necesito, ¿no? Entonces, recomendablemente es colocar siempre toda la información. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué hacemos con ese trabajador que dice, denme mi legajo? Y yo como empresa le digo, no,
Muy bien, yo como autor de ese legajo es mío, yo como empresa es mi legajo, así que yo tengo todo el derecho de quedarme con mi legajo, pero este legajo contiene información de mi trabajador, contiene información privada, y por esa información que contiene de mi trabajador es que él va a tener derecho a una copia. ¿Cuándo le voy a dar esa copia? Cuando él la solicite, lógicamente siguiendo las instancias correspondientes, ¿no? Los tiempos de espera, todo ello, pero mi trabajador siempre va a tener acceso a esta copia cuando él lo solicite, ¿ok? Pero el legajo original se queda conmigo. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar un legajo? Muy bien, justo iba eso, Hermelinda. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar un legajo? Nuestra ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos, nos ordena que todos los documentos administrativos en los cuales incluye el legajo, las boletas de pago, por ejemplo, del trabajador también están en su legajo, ¿ok? Pero nos ordena que toda la documentación administrativa se debe guardar mínimo 5 años. Es decir, si mi trabajador hoy día, 2024, se está yendo de la empresa, renunció, su legajo de personal yo no puedo agarrar y puedo decir, adiós, te fuiste, adiós, hasta nunca, no. Tengo que guardarlo por 5 años, ¿ok? 5 años. Después de esos 5 años yo ya puedo disponer del legajo, ¿ok? Después de esos 5 años yo ya puedo agarrar, si quiero lo archivo, si quiero lo guardo, si quiero lo voto, ¿ok? Estoy siendo bastante fríos, pero sí, después de los 5 años sí, pero mínimamente yo tengo que conservar este legajo 5 años, ¿ok? Sí, por 5 años, en realidad es bastante, ¿ok? Pues ocupa bastante espacio en las oficinas, ¿ok? Pero es así. Ahora, nuevamente le repito, entonces mi trabajador va a tener derecho a una copia de este legajo. Y recuerden, el legajo hay que colocar, hay que manejar una adecuada gestión, siempre actualizarlo, colocar la información del trabajador, porque eso nos va a servir. Así sea un ex trabajador, el legajo nos sirve para muchas cosas después de que se fue el trabajador, porque supongamos que se fue mi trabajador, ya está, y yo encuentro irregularidades en mi gestión. Yo encuentro que de repente este trabajador se robó dinero, no justificó adecuadamente gastos o algo, o encuentro alguna falta grave y yo digo voy a denunciar a este trabajador. ¿Ok? Lo voy a denunciar, perfecto, pero ¿y de dónde saco la información, no? Para poder seguir, ¿ok? En Perú o en otros países. En realidad, esta ley de los procedimientos administrativos es basada en la ley de trabajo. Entonces sí también aplica para otros países, siempre y cuando sean latinos. No le podría hablar de las leyes de trabajo internacionales de otros países, pero de las latinos sí, son muy similares. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Si lo quiero En denunciar Perú este es trabajador, diferente. ¿perdón? En Perú es diferente. No, de Perú es así, la ley de procedimientos administrativos son de 5 años. Me parece que hace poco ha habido una modificación a 4 años, pero en realidad en Perú es de 5 años la ley de procedimientos administrativos. Claro. ¿Ok? Es de Incluso cuando 5 años. renuncias antes de no cumplir tu contrato, ellos mismos te envían una notificación a que tienes que ir a firmar unos documentos. Ya, no, eso estamos hablando de la renuncia, no, acá estamos hablando de la conservación del legajo, ¿ok? Es diferente cuando ya, vamos hablando también términos de relaciones laborales, pero sí, cuando uno renuncia tiene que hacer lo que es su entrega de cargo, todo ello, pero acá estamos hablando ahorita de los legajos, ¿ok? De los legajos de personal. Entonces, de repente, si yo más adelante quiero de repente interponer una denuncia, algo por un hecho demostrado, me sirve mi legajo. Si de repente más adelante tengo un puesto de trabajo que se adapta perfecto al perfil de mi ex trabajador, puedo agarrar su legajo, mirar su perfil, ver que encaja y convocarlo para ese puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, el legajo, en realidad, guardar nuestro legajo nos va a servir de mucho. No solamente, muchas personas creen que guardar el legajo es solamente para aspectos negativos, ¿no? En el que si es que tengo que denunciar, si es que tengo que hacer algo, no, también hay aspectos positivos, eso se llama, por ejemplo, el reclutamiento interno, cuando busco ex trabajadores para que ellos puedan regresar a la empresa y me baso en su legajo, ¿no? Entonces recuerden, ahora en el legajo van todos los documentos. De hecho, hay empresas que todavía manejan legajos físicos. Lo recomendable siempre va a ser manejar también legajos virtuales para que no sea tan pesado guardar esta información que 5 años,
mejor es guardarlos en un drive donde si quiero los puedo tener toda la vida y no pasa nada, ¿no? A tener mi documentación llena, o tener mi oficina llena de papeles, también se recomienda eso. Y por último, vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy las competencias necesarias para poder convertirnos en asistentes de recursos humanos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las competencias necesarias. De hecho, no todos podemos ser asistentes de recursos humanos, no todos nacemos, podríamos decir, para trabajar en áreas de recursos humanos. Hay que tener competencias muy específicas, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de cualidades personales, habilidades blandas de la persona, podríamos hablar de que la persona de recursos humanos tiene que ser una persona altamente organizada. ¿Por qué? Porque va a ejercer muchas funciones dentro del área de recursos humanos. Es importante mencionar que el asistente de recursos humanos no va a ser una persona que va a estar sentada en un escritorio todo el día. Por el contrario, es casi un trabajo de campo. El asistente es necesario que esté todo el día parado, todo el día yendo de un lado al otro, y con eso no me refiero a que sea mensajero, sino que el asistente se convierte en los ojos del área, ¿ok? El asistente va y verifica, por ejemplo, la hora de entrada, verifica que todos estén marcando adecuadamente su hora de entrada, hora de refrigerio, no después de la hora de refrigerio, tiene que verificar que todos estén regresando a la hora que les corresponde, después de su hora de refrigerio, ¿no? El asistente tiene que encargarse de todo ello. Seguridad y salud, por ejemplo, el asistente tiene que dar siempre rondas a la empresa a verificar que todo esté fluyendo adecuadamente en el entorno de trabajo. Entonces, el asistente tiene que ser una persona bastante organizada para poder ejercer todas las funciones que va a necesitar, ¿no? También hablamos de que es una persona versátil. ¿Por qué? Porque el asistente no va a realizar solo una función en recursos humanos. Y eso también es lo curioso y lo bonito de recursos humanos, que las funciones que hay dentro del área, una es muy diferente a la otra. Por ejemplo, podemos empezar a hablar de contratos de trabajo, la redacción de los contratos, cláusulas, leyes, y de pronto así, de golpe, pasar a lo que es cálculo de beneficios, cálculo del sueldo, monto, gratificaciones, dinero, matemática, totalmente diferente a la redacción de contratos, y de pronto podemos pasar a apoyar otra área completamente diferente como reclutamiento y selección de personal. Hay entrevistas de trabajo, pruebas psicológicas. Ok, entonces también totalmente diferente. Y sigue siendo todo recursos humanos. Entonces, por eso la asistente tiene que ser una persona bastante versátil para poder adaptarse a las diferentes funciones que hay dentro del área. Tiene que ser una persona confidencial, porque dentro del área de recursos humanos nosotros manejamos muchísima información de los trabajadores. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué información mínimamente manejamos? Documentos de identidad de la familia más cercana, padres, esposos, hijos, menores de edad. Si mi hijo mayor de edad está estudiando en la universidad o en el instituto, yo también tengo que tener acceso a la copia, de la matrícula vigente, del certificado de la constancia de estudios vigente, para que pueda seguir accediendo a sus beneficios sociales. Por ejemplo, ¿no? Tengo también mi información, sus boletas de pago, tengo información de sus cuentas bancarias. Si es que mi trabajador tuviese algún descuento judicial, también tengo acceso a ello, ¿ok? Tengo acceso a ello. Entonces, por ejemplo, miren, justo esto me pasó hace poquito me pasó con ese tema de la confidencialidad. En la jefatura de recursos humanos que estoy ejerciendo, teníamos varios practicantes. Tenía una practicante, le vamos a llamar Valeria. Ya tenía Valeria, que era una practicante, y ella quería dentro del área de recursos humanos, ella quería estar en lo que era planillas, era de su interés. Entonces la enviamos con el encargado de planillas, y ella estaba ahí apoyando al encargado de planillas. Y de pronto un día nos llegó una notificación de un trabajador que le iban a hacer el descuento por juicio de alimentos. ¿Qué pasa? Cuando los trabajadores cuando una persona no cumple con la pensión de alimentos para sus hijos y ya hay una denuncia de por medio, lo que el Poder Judicial hace ya en última instancia es agarrar y decir, ya no vas a pasar tu pensión por voluntad propia. Ahora tu trabajo, tu empresa, tu centro de empresas, de frente te va a hacer el descuento y va a enviar ese dinero a una cuenta del Poder Judicial. Y nosotros ya nos encargamos de hacer llegar al responsable de sus hijos su pensión.
¿no? Y cuando nos llega esa documentación, nos llega todo el expediente del juicio del trabajador. Información que no puede salir para nada de la oficina, ¿ok? Pero así es, así nos llega la información. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que como Valeria, esta practicante, estaba dentro de esa área de planillas, llegó y se interesó por el tema y así como se lo he explicado a ustedes, se lo explicamos a Valeria, ¿no? Le dijimos que ahora nosotros nos íbamos a hacer cargo de la retención. Valeria le llamó muchísimo la atención lo que estaba aprendiendo y dijo, wow, dijo, ¿no? Qué interesante, y agarró, llegó la hora del break, donde varios practicantes salen a un break que ellos tienen. Y en su break, Valeria fue y dijo, chicos, les cuento lo que me ha pasado hoy día. Hoy día me ha llegado esta documentación de un trabajador que tiene un juicio por alimentos. Ella lo contó no en el afán de chisme, ella lo contó en el afán de la emoción de lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y Valeria cometió el error de decir, así lo conocen ese trabajador, supongamos, ¿no? José de logística, de él es el que me ha llegado, ¿no? Y cometió el error de mencionar el nombre del trabajador. ¿Y qué pasó? Terminó de contarles después de cada uno de los practicantes a sus oficinas y los practicantes en sus respectivas oficinas, a sus jefes, ¿no? Dice Valeria de Recursos Humanos que a José le ha llegado un descuento por alimentos y así, ¿no? Y en cuestión de, ustedes saben, cuando el rumor chisme, cuando el chisme corren, no siempre van a correr con la verdad, ¿ok? No siempre va a ser la verdad lo que se dice, sino que también se aumentan más cosas, ¿no? Y en cuestión de horas, ya primero, ya toda la empresa sabía que José tenía un juicio por alimentos, para empezar. Segundo, ya se había corrido chismes que eran mentira, como que en su expediente había violencia familiar, maltrato familiar, discusiones, que José se iba a ir preso, que ya tenía una sentencia, todo ello, ¿no? Y todo ello se originó por la practicante que mencionó eso a sus compañeros. El trabajador vino molestísimo, enojadísimo al área y dijo, ¿no? Dijo con estas palabras, el trabajador dijo, quiero que en este momento me digan quién es el responsable de difundir mi información porque me estoy yendo a la fiscalía a poner una denuncia. ¿Ok? En ese momento, ¿quién tenía que dar la cara? No puede ser Valeria. Ella es practicante. Ella está ahí para aprender. Es la responsabilidad 100% del encargado del área, es decir, mía. ¿Por qué? Porque es responsabilidad mía porque yo omití, se me olvidó decirle a Valeria una de las cualidades personales más importantes que se tiene que tener para ejercer funciones dentro del área de recursos humanos, que es la confidencialidad. En recursos humanos, nada de lo que está dentro puede salir. Lógicamente, yo tengo que asumir toda la responsabilidad porque Valeria es practicante, ¿no? Y es culpa mía. ¿Por qué? Porque ha sido omisión mía decirle esa información. Felizmente se pudo solucionar dentro de todo bien, pero no para Valeria, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que le expliqué al trabajador, le dije, mire, ha pasado esto, la practicante ha salido con la emoción, no con una intención, ¿no? El trabajador afectado me dijo, quiero dos cosas para no proceder ni internamente con la empresa ni fuera en instancias legales. Uno, que emitan un comunicado pidiéndome las disculpas públicas por la indiscreción y aclarando los puntos que son falsos, de que yo no tengo denuncias por agresión familiar, que yo no tengo ninguna sentencia de prisión, que yo no soy un maltratador. Perfecto, eso lo pudimos hacer sin ningún problema y era lo que correspondía. Ni siquiera era necesario que el trabajador lo pida, era lo que correspondía, sus disculpas públicas. Y segundo, que fue lo más duro, que el trabajador dijo, y a esa niña Valeria no la quiero acá, quiero que se vaya. Porque si no se va, yo procedo con mi denuncia en la fiscalía, y me dijo, y no va a ir contra el jefe, va a ir contra ella. Imagínense una niña de 19 años en ese momento, ¿ok? Una niña de 19 años, denunciada por un trabajador cuando apenas dando sus pininos laborales, se le tuvo que decir adiós a Valeria. No en el afán de decir, te equivocaste, así que te vas. ¿Ok? Así que te vas, no. ¿Ok? En el afán de decirle, cometiste un error, hay que asumir las consecuencias del error y te estás yendo para poder protegerte, para que más adelante no te caiga una denuncia.
¿ok? Porque si yo transgredo la información confidencial de mis trabajadores, lo mínimo, lo más suave que va a pasar es que me boten de la empresa, ¿ok? Porque el trabajador puede seguir por fuera con una denuncia que nos puede exigir una reparación civil por calumnia, por difamación, ¿ok? Por intrusión en la privacidad, puede seguir una denuncia así. Entonces, por eso hay que ser bastantes confidenciales, tener capacidad de escucha, de negociación, ser mediadores, y en cuanto a capacidades técnicas, es lo que estamos aprendiendo acá. Nuestras capacidades técnicas es precisamente lo que vamos a trabajar en este curso, que básicamente, ¿qué es lo que vamos a aprender ya para poder finalizar con ello? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender en nuestro curso? Nuestro curso lo que va a... Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla, ya está. Nuestro curso, lo que vamos a trabajar va a ser, vamos a aprender desde la parte suave de recursos humanos hasta la parte dura. ¿Cuál es la parte suave de recursos humanos? Que vamos a ver en nuestras siguientes sesiones. Por ejemplo, vamos a ver cómo hacer análisis de comportamiento organizacional, vamos a ver satisfacción, motivación, capacitación del personal, gestión disciplinaria, también vamos a ver cómo tenemos que sancionar adecuadamente a un trabajador, cómo es un adecuado, en nuestra siguiente sesión vamos a ver lo que les estoy mencionando, cómo es un adecuado proceso de despido. Yo no puedo simplemente agarrar y decir, estás despedido, ya hay un proceso, vamos a aprender cómo es este proceso, y reclutamiento y selección de personal, que es nuestra tercera sesión. Y a partir de nuestra cuarta, quinta y sexta sesión, arrancamos con la parte dura, que es todo va a ser en base a legislación laboral. Leyes laborales, conceptos remunerativos, cálculos de remuneraciones, horas extras, feriados, días de descanso, CTS, gratificaciones y todo ello. Entonces les recomiendo, estimados, que asistamos a todas nuestras sesiones, porque en cada sesión vamos a tocar temas totalmente distintos y diferentes, y no se pierdan para que puedan seguir el hilo. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, muchas gracias. Los dejo con nuestro coordinador, no se vayan que tiene información importante para nosotros.